Bueno, continuando con lo que es la materia de comportamiento organizacional, vamos a ver más a fondo la conceptualización de lo que es esta asignatura. Nos dice en esta primera parte, el comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. Aquí estamos hablando en este aspecto que el estudio de las personas y los grupos que actúan, hablamos de los componentes que estudia el comportamiento organizacional, que es el individuo, el grupo, o como habíamos comentado, el trabajo en equipo, y la parte de la organización. Esos tres ejes se movilizan en el estudio de lo que es el comportamiento organizacional. Segundo punto nos dice, se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. Hablamos de lo que es a nivel individual y a nivel grupal. Sabemos en el primer punto que a nivel individual hablamos del empleado, sus características, lo que tiene que ver con sus rasgos, un temperamento, todos los aspectos de su vida. Pero dentro de este punto de hablar de los rasgos, de las características del empleado, también es muy importante la parte de lo que es el nivel grupal, el trabajo en equipo, la interacción, el proceso que se lleva a cabo para toma de decisiones y la parte organizacional, que es la misión, la visión, la jerarquización de la empresa. Por eso menciona, influye la conducta a nivel individual y grupal en la organización, como la organización por sus políticas, por su estructura, por sus lineamientos, también ejerce influencia sobre lo que es el individuo y el grupo. En otro punto nos dice, en otras palabras, el comportamiento retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Hablamos del aspecto de la interacción, del aspecto de la convivencia, del aspecto de la comunicación, de la unión que tiene que ver con estos tres componentes para llegar a lo que es el éxito dentro de los resultados a alcanzar en una empresa. Dice en este apartado, el comportamiento organizacional es una disciplina académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. El comportamiento humano sabemos que es muy variante. ¿Qué significa eso? Todos somos distintos, todos tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, distintas formas de conceptualizar la vida. Por lo tanto, esas diferencias que nos hacen únicos genera que estudiemos el comportamiento como un todo y como un ser individual. ¿Qué significa? Cómo nuestros caracteres, cómo nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, actúa o influye positiva o negativamente a nivel grupal. Lo dice acá, el comportamiento organizacional se refiere a las acciones de las personas que trabajan en las organizaciones. Se basa sobre todo en aportaciones de la psicología y es un campo que trata sobre el comportamiento de los individuos, es decir, temas como personalidad, actitudes, percepción, aprendizaje y motivación. Como este viene de la mano con la psicología y retomando lo que vimos en clase, que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, aquí el aspecto de comportamiento organizacional se va a ubicar en la personalidad de los empleados. ¿Cuáles son las actitudes que manifiestan? ¿Cuáles son las habilidades que presentan? ¿Cuál es su proceso de aprendizaje a partir que están desempeñando sus funciones? ¿Y cuáles son sus motivaciones? Aquí hablamos de estudiar a los individuos que están dentro de la organización y el conjunto de acciones que llevan a cabo. En otro apartado nos dice, el comportamiento organizacional también se relaciona con el comportamiento de los grupos, es decir, incluye temas como normas, funciones, formación de equipos y manejo de conflictos. Es muy común que dentro de una organización, dentro de una empresa, existan entre los empleados conflictos que generen un desequilibrio en el clima laboral. Nos dice acá, en este sentido, se basa en las aportaciones de sociólogos y psicólogos sociales. Sin embargo, el comportamiento de un grupo de personas no se puede comprender únicamente como la suma de las acciones de los individuos.
Tenemos que identificar causas, consecuencias del por qué actúan de tal forma dentro del ambiente laboral. En el siguiente apartado nos menciona, el comportamiento del grupo es diferente al de cada uno de los integrantes. Esta característica resulta más visible en casos extremos. Por ejemplo, cuando una pandilla ataca a ciudadanos inocentes, cuando actúan solos, los miembros de la pandilla rara vez muestran ese comportamiento. Y aquí vamos a retomar un poquito lo que nos dice la psicología social. Cuando estamos en grupo, el grupo influye en nosotros. En grupo podemos tener comportamientos, por ejemplo, de valentía, de tomar acciones, pero en conjunto. Pero a nivel individual, muchas veces llevamos a cabo esos actos que haríamos estando dentro del grupo. ¿Por qué? Porque nos sentimos protegidos con el grupo, nos sentimos parte del grupo, porque influye en nosotros el grupo y nos da más fuerza para poder llevar a cabo acciones que quizás de manera individual nosotros no haríamos. Vamos a ver un poco del concepto de organización. Una organización es el conjunto de personas que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito en común. Todo lo que tiene que ver con organización tiene relación con propósito. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con organización es hablar del conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para alcanzar un objetivo. Ahora bien, dice este apartado, las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas personas cambiar sus fuerzas y lograr juntas objetivos que serían inalcanzables en forma individual. Forman un sistema cooperativo racional, es decir, las personas deciden apoyarse mutuamente para alcanzar metas comunes. Hablar en el terreno de una organización, sabemos que vamos a hablar de un conjunto de individuos que tienen que interaccionar entre sí. Y ese proceso de interacción lo que va a generar de manera recíproca es el alcance de los objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Las organizaciones influyen tanto en la sociedad como en la vida particular de cada persona. Cada día estamos en contacto con diversas organizaciones. Si no somos miembros de ellas, en el trabajo, la escuela, actividad social y cívicas, la iglesia, nos vemos afectados por ellas como clientes, pacientes, consumidores o ciudadanos. ¿Qué significa? En todos los ámbitos de nuestra vida nosotros pertenecemos a una organización. Y las organizaciones dependen de las actividades y de los esfuerzos colectivos de muchas personas que colaboran en su funcionamiento. Tiene que ver con el conjunto de individuos que llamamos recursos humanos de las organizaciones. Estos están constituidos, como dice acá, por individuos y grupos, es decir, por la gente que desempeña actividades, que hace aportaciones que permiten a la organización servir para un propósito en particular. Entonces, hablamos de esas características de una organización. Aquí en el aspecto de comportamiento organizacional, vamos a darnos cuenta de que va a estudiar la organización desde todos los elementos que la integran, con el objetivo de poder comprender, de poder predecir y controlar conductas que puedan llegar a afectar el desempeño y el alcance de objetivos de la misma empresa. Entonces, aquí vamos a ir indagando un poco sobre conocer personalidades de los empleados, de conocer cómo es el trabajo en conjunto, de conocer la estructura de una organización, para ver cómo estos tres elementos se compactan y conforman lo que es un todo dentro de lo que es el éxito para poder alcanzar una empresa. Por ello la importancia de comportamiento organizacional. Hay elementos que si no se llevan a cabo como deben de ser, va a generar afectaciones dentro de lo que es la organización.